molestos por la grabación o lo que sea, tengan en cuenta eso. Muy bien. Vamos a empezar con el práctico de aprendizaje de memoria. Me gustaría que me digan si han podido ver el video, si han podido seguir un poco todas las actividades que hay hasta ahora. Había una videoclase y había tres pequeños artículos. Coméntenme un poco de eso, por favor. Tun, tun, tun. Alicia dice que sí. Bueno, Alicia, un poco la idea de esto va a ser, Alejo también dice que sí, va a ser poner en prueba, Salvador también, va a ser poner a prueba directamente cada una de las cosas que han aprendido. Vamos a ir viendo ejemplo tras ejemplo para ir identificando un poco todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Perfecto, Carlos, perfecto, Valentina, muy bien, me gusta que usemos todas las herramientas que tenemos. Así que, sí, claro, Anto, el profe dice, ¿puedo hacer una consulta, Anto? Dice Anto, adelante, Anto, ¿puedo abrir el micrófono? Me gustaría. Y Leticia Zavala tiene una consulta sobre... Vamos primero con la de Anto. Anto, abra por favor el micrófono. Y Leticia, guardo su consulta, la voy a decir durante los ejemplos, ¿sí? Hola, profe. Hola, Anto. Mi consulta era sobre que no encuentro dónde estaría el TP número 7. El TP número 7 fue simplemente la actividad del cine debate, ¿sí? Ah, con Así razón, que si claro. mal no lo entiendo, eso debería haber quedado, estoy casi seguro que es así, lo vamos a ver ahora, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ah, ok. O sea, ¿no Sí, está en estoy el seguro. ABP? Bueno, en el ABP capaz tenga un link a eso, pero no mucho más que eso, ¿sí? Ah, ok. El link Gracias. al hecho. Si yo estoy seguro que está porque yo lo he subido, lo he subido propiamente dicho y me acuerdo de haberle puesto la... Ahí está, perfecto. Tiene gracias Salvador, tiene como Bueno. carátula la foto prototípica esa de Joker riéndose en unas escaleras. Ah, ok. Gracias. No, de nada, gracias a usted. Bueno, vamos a empezar. Le voy a poner un video y yo quiero que ustedes me identifiquen si es aprendizaje clásico, aprendizaje operante, conducta instintiva, habituación, sensibilización. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver un video de qué es lo que sucede. Faltaría que se me haya trabado justo ahora. No es un buen momento. ¿Podés creer que se me trabó esto? A ver. Vamos. Ahí estamos. Muy bien. Lo que van a ver a continuación, esperen que no estoy compartiendo. Vamos a presentar toda la pantalla. Vamos a ver un video de cómo reaccionan bebés humanos cuando son expuestos por primera vez a unas gotas de algo dulce en la boca. Y cómo reaccionan cuando son expuestos por primera vez a cosas de tipo amarga. Y vamos a ver cómo reaccionan ratas frente a esas mismas cosas. Ahí estamos viendo cómo reacciona un bebé o una ratita cuando se le pone sacarosa, que es algo dulce en la boca. Y hacen esas cosas que se llaman protrusiones linguales, o lengüeteos, si quieren poder decir. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando bebés de muy poquitito tiempo de vida les ponemos quinina. La quinina es algo amargo. No es nocivo, ni mucho menos, pero es amargo. Fíjense esas reacciones. Se llama gape eso. Una especie como de náusea. La boca tiene esa forma vertical, así de triángulo. Y fíjense eso. ¿Qué les parece? Eso está haciendo la rata frente a lo mismo, digamos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Conducta instintiva, conducta aprendida, conocimiento clásico u operante. Profe, Sí. ¿eso no sería filogenética? ¿Cómo sería cómo me decís? ¿No sería lo que es memoria filogenética? Claro, la palabra para mí es un poco como grandilocuente, creo, el libro lo dice así, me parece, pero me parece como memoria filogenética es como demasiado agrandado. Es básicamente una conducta que se va pasando de gen a gen, digamos, viene directamente ahí todo el patrón de respuesta que hay que emitir frente a un determinado estímulo. ¿Y por qué les parece que es bueno que hagamos esa especie de lengüeteo frente a lo dulce y de náusea frente al amargo? Y que lo hagamos nosotros y que lo hagan las ratas también. ¿Por qué? ¿Por qué será importante?
lo amargo, no sé, Eso era, porque, ay, profe. perdón, Oh, disculpa. No, no es la idea es que hablemos, sí. Dale para que adelante. lo amargo generalmente es, Justamente porque lo amargo es relacionado a lo venenoso. Bueno, ahí se armó como una sinestesia entre las dos compañeras. Sí, efectivamente. Lo amargo usualmente está asociado a alimentos con muy pocas propiedades calóricas y la gran mayoría de los venenos son amargos. Por lo tanto, la gran mayoría de ratitas o de humanos que cuando teníamos que alimentarnos caminando por los campos y comíamos cosas amargas, muchos de esos se comieron veneno y se murieron. Y como se murieron, no pudieron pasarle eso a las generaciones que siguen. O sea, esa es la manera en que se da el pasaje de información genética a lo largo del tiempo y los rasgos evolutivos. En cambio, aquellos que tenían más posibilidad de seleccionar cosas dulces, muy bien, sobrevivieron. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos esta forma espontánea, innata, sin ningún tipo de aprendizaje de por medio, de responder frente a lo amargo y frente a lo dulce, y está presente en todas, los mamíferos al menos, en todas las especies que buscamos activamente alimento. Entonces, lo que estamos viendo acá es conducta innata, o lo que dice el libro, Memoria Filogenética, está muy bien. Y fíjense, esto es, bueno, lo que estamos viendo es un patrón fijo de acción que se realiza frente a un estímulo desencadenador. En este caso, la sacarosa o la quinina son estímulos desencadenadores que disparan todo este enorme patrón fijo de acción. En el práctico vemos otros, vemos por ejemplo este tema de las conductas de cortejo que se dan en los pececitos, ¿sí? En los cuales se le llama, a ese tipo en los cuales el estímulo es otro miembro de la especie, el que provoca la conducta, se le llama patrón de acción modal, en ese caso particular. Bueno, vamos a ver ahora, comentarios hasta acá. ¿A alguien se le ocurre otro tipo de patrón fijo de acción que podamos encontrar? ¿Recuerdan algún patrón fijo de acción que hayamos visto durante la clase? Profe, Sí. Los gansos. yo me acuerdo que vimos de unas gallinas, o sea, los pollitos apenas nacen que siguen a lo primero que se mueve. O una cosa así era. Y es un poco más complejo eso, porque siguen a lo primero que se mueve, ¿no? Entonces, Claro. pero no, siguen a cualquiera, o sea, si ven a, qué sé yo, a Marcelo Milanesio lo siguen, pero si ven a Diego Maradona también lo siguen, ¿verdad? Sí. Ese era justamente lo interesante. Ese se llama impronta, ese fenómeno. No lo vemos nosotros, lo debe haber visto en otra materia. Es un fenómeno por el cual efectivamente hay una conducta innata. La conducta innata es el apego a la primera figura que se vea durante el nacimiento. Pero Bien. es un poquito más complejo porque en realidad se aprende algo nuevo, se aprende a seguir a alguien. Pero es el primero que se ve. Entonces, la conducta innata ahí es el desarrollar apego a la primera figura que se vea. Y obviamente tiene una gran función adaptativa, porque naturalmente la primera figura que se ve, a menos que haya una cosa extraña, un experimento, es la figura paterna o materna, y por lo tanto facilita el proceso de apego al cuidador en ese caso. Y esto que están viendo aquí es la conducta, la otra que vimos muy interesante, del cortejo del espinoso. Este es un clásico en la literatura etológica, ¿no? En lo cual cada partecita de la conducta de cortejo, en este caso del macho, le empieza el macho, señala, es un estímulo desencadenador para la conducta del otro miembro de la pareja. Y la conducta del otro miembro de la pareja sirve para desencadenar la conducta del otro. Y así sucesivamente, es como una cadena, ¿no? No me voy a extender porque lo pueden ver en el video, pero por ejemplo la idea es que cuando llega la hembra arriba, la visita de la hembra es una idea para que el macho suba arriba y empiece a hacer unos movimientos de zigzag, y esos movimientos de zigzag generan lo que se llama display, esa es la hembra, generan un display en la hembra y así sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a movernos a un tipo de aprendizaje un poquito, digamos, un comportamiento un poco más diferente, ya no instintivo. ¿Cuál de los que vimos en los textos podría ser una forma de aprendizaje más simple? La forma más simple de aprendizaje que vieron en los textos. El condicionado, profe. La compañera dice que lo que vimos está bien, en los textos no sé si se habló de otro, pero el condicionado. ¿Y en el video yo hablaba de algún otro?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo hablaba de algún otro bastante... por ejemplo, ¿lo recuerdan? Sí, profe, los efectos de estimulación repetidos. Los efectos de estimulación repetida. ¿Podrías ampliar un poco eso? ¿Qué serían los efectos de la Sí, estimulación? estaba en el ejemplo un bebé cuando le dan un patito, que el primer día le puede provocar mucha felicidad, por ejemplo, pero al paso de los días, ya al día 30, por ahí la presencia del patito como juguete no le produce ningún sentimiento, digamos. Excelente. Lo que estás nombrando lo podemos ver en este pequeño videíto, ¿no? Fíjense en este caso. Uy, perdón, lo había apagado. Es un niño que lo vamos presentando por primera vez un juguete, ¿sí? Fíjense la vista del niño, o de la niña, en este caso es una niña, cómo al principio la vista está puesta en el juguete y poco a poco, a medida que pasa cada ensayo es cada vez que el experimentador le muestra el juguete, se va moviendo de su izquierda, más en este caso al centro, vuelve a la izquierda del juguete, este es otro ensayo. Rápidamente, el tercer ensayo lo mira un poco y ya no lo ve más, incluso cuando se le presenta de nuevo. Ahí lo mira de nuevo, gira nuevamente enseguida. Si uno va midiendo sencillamente, ahí le presento otro, ¿ven que ese es diferente? Y ahí lo mira nuevamente. Lo que estamos viendo en este video es un proceso de estimulación repetida, donde al principio hay rápida fijación en el objeto y permanencia de la mirada en el objeto. Luego hay desatención. Cuando se lo retira y se lo pone de nuevo, nuevamente vuelve a la mirada. Y cada vez que van pasando los ensayos, cada vez hay menor permanencia de la vista y una latencia más alta para mirarlo. Ahora bien, cuando al final llega el juguete nuevo, rápidamente vuelve la vista ahí. Esto parece ser muy, muy sencillo, ¿verdad? Algo casi de la vida cotidiana. ¿Para qué nos puede servir algo de este estilo, digamos? ¿Alguien se imagina algún tipo de aplicación clínica de este tipo de aprendizaje básico que es la habituación? Profe, del práctico tengo anotado que son importantes, digamos, necesarios porque uno va a ayudar a hacer caso a los estímulos que sean relevantes, digamos, e ignorar los que sean irrelevantes. O sea, eso está muy bien porque es como la relevancia para la vida diaria, ¿verdad? O sea, Claro. Para la supervivencia. ¿y en qué sentido para la supervivencia, por ejemplo? Cuando nos habituamos a un estímulo que en general no es relevante para la supervivencia. Perfecto. Y en Al cambio, contrario. si hay un estímulo que es muy importante, uno sensibiliza la respuesta y cada vez responde con más escape, por ejemplo, hacia eso. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Me parece perfecto. Lo que me han dicho hasta ahí es básicamente la relevancia de estos procesos para nuestros procesos psicológicos habituales. Les voy a mostrar un ejemplo más. Y quiero que ustedes en este ejemplo, yo se lo voy a describir sencillamente, voy a describir este gráfico que están viendo acá. Yo quiero que ustedes me expliquen lo que yo voy a decir en términos de habituación, ¿bien? Y en qué medida esa habituación puede ser utilizada como una herramienta clínica. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues bien, lo que estamos viendo son 3 bebés, mejor dicho, fetos, todavía no han nacido, ¿sí? Están todavía en la panza de la mamá, el útero de la mamá, técnicamente. Uno que sabemos que luego, cuando nacen, fue totalmente normal, que es el del cuadradito, ¿sí? La línea cuadradita. El cuadradito ese blanco sin relleno. Otro feto, que es otro feto, que es el redondelito ese, el redondelito que no está lleno, el feto A, tuvo una versión de síndrome de Down que se llama el mosaico, que es una versión de síndrome de Down más leve. Y otro, el feto B, cuando nace, nos dimos cuenta que tuvo un síndrome de Down clásico, característico, ¿sí? La trisomía del par 21, 3 cromosomas 21. Pues bien, antes del nacimiento, a la mamá se le hacía lo siguiente. Un día se le ponía sobre la panza una especie de aparato que genera un poco de ruido y vibración, ¿sí? Eso es todo lo que genera el aparato, no es nocivo, no hace nada, pero genera vibración. Y con un ecógrafo se empezaba a ver
cuánto demoraba el niño en responder con movimientos a los ruidos. ¿Se entiende? Lo de abajo sobre el eje de las X son diferentes ensayos en los que se le hace el ruido, tru, 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 y se ve cuánto demora el niño en moverse. Y así sucesivamente. Todo eso se hace durante, póngale, una hora. A lo largo de esta hora se hacen 18 ensayos. Y se ve esta conducta. Al principio todos los niños responden bastante frente al ruido y poco empiezan a responder cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Sí, bien claramente ven la diferencia entre las tres curvas. Esperen que hay alguien que quiera entrar. Ahí vamos. Al otro día, al día siguiente, se hace lo mismo de nuevo. En vez de 18 ensayos, se hacen 14 ensayos de presentación del ruido. Y ven nuevamente cómo empiezan a responder y luego van respondiendo cada vez menos. Les quiero llamar la atención, por ejemplo, que en el feto que después se supo que era normal, el primer día respondía, ven ahí un montón al principio. El segundo día responde mucho menos. La primera vez que le pongo el ruido a la mamá, responde, pero menos. Y el tercer día responde aún menos y rápidamente deja de responder. Me gustaría que describan este experimento en términos de habituación y también que me describan las características de los tres tipos diferentes de fetos. ¿Cómo se dan los procesos habituatorios en estos tres fetos? Lo que se puede ver, profe, por ejemplo, el feto que ha nacido con síndrome de Down, digamos, no se ha podido habituar rápidamente o fácilmente al pasar de los días, a los sonidos, a la vibración, digamos. ¿Cuál de los dos? ¿El agua o el agua? El B. El B tiene, digamos, como el patrón fijo, o sea, no pudo habituarse nunca, digamos. Yo diría que el B, más que se habitúa mal, nunca se habitúa. Claro, ¿Eh? sí, digamos, Al principio reaccionan menos que los otros y después tienen como esos saltos, como que no le presta atención, está medio zaroso, ¿no? Y es exactamente el igual a lo largo de todos los días. En cambio, el normal, al principio es como que lo detecta y dice, ¿qué es este ruido? ¿Qué es este ruido? Pero recuerden, es un ruido, no le hace nada. Entonces después ya como que le deja de prestar atención y fíjense, hacia el final, medio que ya ni le presta más atención. Y el segundo día empieza más bajo que antes, como que ya sabe un poco qué, y rápidamente deja de prestar atención. Y el tercer día menos. Esto que vemos acá, esta diferencia entre el primer y el segundo día, es memoria. Memoria de la habituación, o habituación entre ensayos. Y la última pregunta que les hago es, ¿cómo reacciona el feto, el que tiene el síndrome de Down en mosaico, la versión más leve, que es el feto con el circulito redondito sin llenar? Profe, lo que puedo ver en este caso es como que va descendiendo, o sea, cada vez responde un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, pero llega un momento en el que de nuevo como que se despierta el interés por el estímulo. Ahí, ¿no? Ahí. Es un piquito. ¿Cómo es su nombre, alumna? María Emilia. Muy buena la descripción de María Emilia. Voy a ir a recalcar dos partes de la respuesta. Por un lado, se habitúa. O sea, capaz no tan bien como el normal, ¿ven? Pero la forma general de la respuesta es bastante buena y termina habituándose al mismo nivel que el normal. ¿Sí? Y también tiene memoria de la habituación. Vea que empieza acá, el segundo día no, pero el tercer día ven como que ya aprende y ya empieza bien de abajo. ¿Está claro ese patrón? ¿Lo ven? Empieza ahí, sí. el segundo día acá y el tercero acá. Pero, primero, siempre está un poco más arriba que el normal y tiene eso que muy bien detectó María Emilia, como que a veces como que se olvida durante el proceso, ¿entendés? Y tiene que empezar de nuevo y tiene esos piquitos ahí, como que se altera. Es decir, la curva habituatoria está un poco alterada. Bueno, lo que les quería mostrar acá es la importancia del proceso de habituación también para detectar como forma de screening o de forma de detección temprana de patologías. Es un método totalmente no invasivo que puede ser utilizado en la práctica neonatológica como una alternativa, por ejemplo, al screening genético, ¿sí? A la detección temprana de estas patologías y de una forma utilizando simplemente métodos de conducta y de aprendizaje. Entonces, estaba muy bien todo lo que ustedes me decían de cómo es relevante para la vida diaria, o para entender la psicología de la gente, digamos, cómo somos, pero esto ya es una aplicación directa y determinada.
¿Comentarios, preguntas hasta aquí? No. Muy bien. Bueno, ahora les voy a mostrar un video. Lo que estamos viendo desde arriba, una rata que está en una especie de... ¿Qué sería? Como una caja grandota, ¿no? Esto tiene aproximadamente unos 3 metros... No, 2 metros de lado, más o menos, aproximadamente. De todo eso son 2 metros. Y la rata se mueve en esa especie de gran caja de madera que hay y tiene que explorar 2 patitos. Eso es un patito y eso es otro patito. ¿Sí? Me gustaría que ustedes anoten la cantidad de veces que toca cada uno de los patitos. ¿Sí? Y también la cantidad de veces que cruza justo el centro del aparato. ¿Vamos a ver? ¿Cuánto de tiempo toca los patitos? ¿Cuánto tiempo pasa cerca del aparato? ¿Vamos? Y yo después le voy a explicar un poco por qué estamos viendo esto. Vale, vamos a empezar de nuevo, ahí está. Ese es el patito amarillo. Lo que estamos viendo aquí es una interacción entre conducta instintiva y una memoria. Es grande la rata, ¿no? Tiene como, ¿cuánto tendrá? 30 centímetros esa rata, por lo menos. Bueno, lo voy a detener acá, o mejor dicho, que siga andando y ustedes me dicen. ¿Cuánto tiempo pasó en la zona de adentro de la caja? Como por ahí. Por el centro no pasó. ¿Y por el costado? Todo el tiempo estuvo al costado. Estuvo todo el tiempo Prácticamente lo rodeó todo. ¿Cuántas veces se acercó al patito amarillo? 2 veces. Y al- 4 veces. Yo noté 3. 2, 3, 4. ¿Y al rosa? Ninguna. Por ahora ninguna. Bueno, yo les voy a comentar algunas características previas del experimento y quiero que ustedes me lo interpreten en términos de procesos, de conducta instintiva, ahí tocó el rosa, y de conducta aprendida. Previamente, la rata había sido expuesta al patito rosa, a este lo conoce ya de antes, pero al amarillo nunca lo había visto antes. En la naturaleza, esta rata nunca estuvo en la naturaleza, nació siempre en laboratorio. Sin embargo, históricamente, las ratas son predadas por animales como las águilas, los caranchos. ¿Bien? ¿Cómo pueden utilizar esa información para explicarme esto que están viendo acá? ¿Tendrá que ver con el color, profe? ¿El color? ¿No? No sé, si me ocurre si los pájaros, bueno, no sé, que el color amarillo, digamos, no lo representa como lo puede ver un animal que lo va a cazar, digamos. Podría ser, pero fíjate que una pista que yo te había dado es, antes ya conocía el rosa, pero no conocía el amarillo. Es como Ya se que había tiende a habituado. buscar los colores oscuros, a estar más cerca de los oscuros. Eso es por un lado lo que tiende a estar más cerca del oscuro y de lo protegido, del medio y del costado. Claro. Y tiene una evitación por las áreas iluminadas y por las áreas que no están protegidas. Eso es una conducta que se llama tigmotaxia, que es la preferencia por las áreas cerradas y oscuras, y que es de todas las especies que son predadas por estos pájaros que están en las partes más abiertas. ¿Sí? La rata, aún sin nunca haber salido del laboratorio, tiene esta conducta instintiva de evitar la zona del medio. Pero cuando aún así se mueve para el medio, para explorar un objeto que es nuevo, que nunca vio antes.
El rosa ya lo conoce de antes, entonces no le gusta más. El amarillo nunca lo vio. Por lo tanto, tiene una preferencia por lo nuevo. Eso es algo que nos pasa a todos. En general, la preferencia por las cosas nuevas es una conducta instintiva, ¿sí? Pero al mismo tiempo que nos demuestra una conducta instintiva, nos demuestra memoria. Memoria a corto plazo. Se acuerda de haber visto el rosa, y prefiere el amarillo. Entonces, la conducta nos muestra una superposición de conducta instintiva y conducta aprendida. Una tigmotaxia, a la vez que una preferencia por la novedad. En este sencillo experimentito, ustedes están viendo estas dos cosas al mismo tiempo. Tengo miedo, me muevo por el costado, me muevo por el costado, me muevo por el costado, me muevo por el costado. Ahora bien, patito amarillo no lo conozco, me interesa ver el patito, pero tengo miedo. Pero me acerco igual y lo miro. Es muy interesante que estos pensamientos que yo le estoy atribuyendo a la rata, esta especie de antropomorfismo, no sucede así, ¿verdad? O sea, estas conductas son conductas innatas ahí adentro que se ven incluso a veces, algunas de estas conductas innatas, sin que haya corteza cerebral. Esto que acabo de decir es muy importante. Estos movimientos que les mostré antes de protrusiones linguales se ven incluso en bebés que nacen sin corteza cerebral. Son tan innatamente mantenidos que ni siquiera necesitamos el neocórtex. Y a veces cuando uno ve conductas complejas como la de esta rata acá, uno tiende a atribuirle estas cogniciones, ¿no? Y en realidad pueden que estén las cogniciones, pero ya venimos cableados para tener, en este caso la rata, para tenerle miedo a la oscuridad y para tenerle preferencia por las cosas nuevas. ¿Se entienden todos estos puntos? Sí, profe, se entiende perfecto. Muy bien, vamos a hacer un breve ejercicio. Quiero que lean eso que están ahí. Vamos a pasar al condicionamiento clásico. Quiero que lean eso que está acá y que lo tratemos de responder. Es un breve ejercicio. Yo se los voy a leer. No necesito que lo lean. Léanlo ustedes, 2 minutos y vamos a las respuestas. Oh, qué mal puse esto con... Vamos a dejar ahí. Ahí está. Bueno, ¿ya terminamos de leerlo? Sí. Lo que estamos viendo es un ejemplo ficticio, muy ficticio, gracias a la que me dijo que sí, que estábamos listos, en el cual vemos un intento de modificación de la conducta en un niño que tiene ciertas conductas que son evaluadas como disruptivas, que es mover mucho, agitar los brazos. Si ustedes tuvieran que decir, ¿esto es aprendizaje clásico u operante lo que genera el cambio en la conducta del niño? Operante, me parece. ¿Y por qué te parece operante? Porque le da algo positivo, como una recompensa si se porta bien, entre comillas. O sea que el comportamiento estaría regido por este... ¿Y qué es lo lindo que le dan? Hay un refuerzo Jugar con la positivo que es computadora. jugar con la computadora. Perfecto. Muy bueno. Igual, También profe, yo fíjense creo que es operante porque él es el que tiene que realizar la operación, digamos, la acción para recibir el premio, ¿no? Es como que Claro, se porque lo tienen que dan. reforzar, digamos. Todos tienen razón, pero me parece que lo que dijo la compañera es muy interesante, digamos, que la compañera se centra más que en el refuerzo que recibe, que sea cual sea el refuerzo, depende de la ejecución del comportamiento. ¿Bien? Es un poquitito interesante el fenómeno en el sentido que, por ejemplo, digamos, la conducta podría ser o portarse bien, pero en realidad podría ser tratar de no portarse tan mal, porque en realidad es hacer menos de 5, puede portarse un poco mal, fíjense, ¿no? No es que no le perdonen ni una. Si hace menos de 5 episodios ya está, con eso ya lo tiene, ¿no? ¿Está claro? Sí. Tiene ese tono, digamos, pulido ahí.
pero concuerdo con la compañera, es operante, y concuerdo con la compañera en que lo más importante es que depende de su conducta, tiene que hacer menos de 4. ¿Y qué es esto que hay al final? De que al final, como ven ahí, parece aprender muy bien, ¿no? Ven cómo va bajando a lo largo del tiempo en esta graficación, pero cuando aparece otras maestras, qué sé yo, aparece Julieta, que no es aquella con la cual que le puso la regla de conducta, nuevamente aparece la conducta nociva. Cuando vuelve a trabajar con María, nuevamente aparece una conducta, una cantidad baja de respuestas de... ¿Qué quiere decir eso? Es que, permiso, es que el aprendizaje se dio en un Creo que ambiente quiere decir determinado. Un compañero dice que el aprendizaje depende del ambiente determinado. Y había otra compañera que quiso meterse y no la anduvo bien. Sí. Vamos. Que creo que hay dos cosas. Por un lado, que está asociado, digamos, que esté la profe, determinada profesora con conseguir después algún refuerzo. Y por otro lado, creo que es el fenómeno de recuperación, que se llama, cuando se aprende algo y después de Reaparece de el nuevo. refuerzo por haber aprendido eso, se recupera la conducta anterior, digamos. Muy buenas las dos intervenciones. Muy buenas. Profe, Voy a recuperar los conceptos de cada uno. puede ser que tenga que ver también con algo de memoria, digamos, acordarse que justamente es esa profesora la que le hacía ese espacio para estimularlo de esa manera, y con la otra profesora, digamos, acordarse de que no es el mismo momento o la situación, y bueno. Claro. Es decir, que discrimina, digamos, discrimina los estímulos y entiende que la regla de conducta está en funcionamiento en un contexto, pero no el otro. Es decir, los profesores, María, Juan, son estímulos discriminadores. Ese es el término técnico, que alguien lo usó de alguno de ustedes, y también pueden ser entendidos como un contexto, pero en realidad el contexto es algo más global, más general, ¿no? Los estímulos puntuales son estímulos discriminadores. Cada profe es un estímulo discriminador que le dice, acá va a estar funcionando la contingencia de conducta que has aprendido, acá no. Y por lo tanto, el niño ajusta su conducta a las contingencias que están aprendidas. Que es algo que no es la idea del práctico, lo podrán ver en otras clases. La gente que apoya fuertemente este tipo de terapias ambientales y una versión más de teorías generales del aprendizaje en psicopatología, postula esta idea que en realidad la patología no está en el niño, no está en la persona, está en el ambiente y en las contingencias, ¿me entendés? Que crear buenos ambientes de aprendizaje son aquellos, o hay buenos y malos ambientes que llevan a conductas nocivas o no nocivas, ¿no? Es esta idea de que en realidad la gente en sí misma no tiene cosas malas adentro, sino que hay que tratar de modificar el ambiente. Pero bueno, no hay idea del práctico de dar ese tipo de cosas, ni tampoco yo sé mucho de ello. Pero debería quedar claro esa idea. Se aprende la contingencia, pero se aprende frente a un estímulo específico. Capaz uno podría tener la esperanza, lo va a transferir o generalizar a estímulos parecidos, a otros docentes. Pero capaz no, capaz discrimina, y en este caso discrimina. Y voy a rescatar la última que dijo una de las compañeras. Fíjense, al principio hay una recuperación que es espontánea. Aún frente a María, la conducta sube sola. Eso sucede muchas veces, digamos. A veces la conducta reaprendida o desaprendida, en este caso, reaparece aún sin una extinción de la conducta. Alguien abrió el micrófono y después lo cerró. Ábralo y abre el comentario. Yo tenía una duda, que por ahí siempre cuando lo aprendí ya desde hace mucho, a distinguir cuál es el condicionamiento clásico y cuál es el operante. El clásico, fíjense en este caso, que iba a dar otro ejemplo. En el anterior, la persona sigue haciendo la conducta. O sea, entre comillas, puede seguir haciendo la conducta disruptiva o no. Pero cuando hace cierto tipo de conducta, hace poca conducta disruptiva, obtiene un refuerzo. Se pone a jugar con la compu. ¿Bien? Entonces, primero está la conducta y luego está el estímulo que es reforzante. Y esa contingencia hace que la conducta cambie. En este caso, que sea más baja en su nivel de expresión. ¿Está claro? Sí, sí. En este caso que les estoy poniendo ahí en pantalla, es otro ejemplo. Una persona trabaja comúnmente en una joyería, lo asaltan. Y cuando lo asaltan está mostrando una joya determinada. Hasta ese momento la joya no le causaba ningún problema.
Y la primera vez, de hecho, tampoco. La primera vez que lo asaltan, después puede seguir trabajando como siempre. Pero lo asaltan de nuevo y justo está la casualidad que cuando lo asaltan, que es un asalto violento, estaba trabajando con unos brazaletes. ¿Qué pasa? Como varias veces hubo contigüidad, es decir, los brazaletes se vuelven una especie de predictor de la violencia, del ataque, etcétera, etcétera. La próxima vez que va a trabajar y ve los brazaletes, le dispara una respuesta de fóbica. Eso que estamos viendo ahí es un aprendizaje de condicionamiento clásico, por el cual un estímulo que en principio es neutro va adquiriendo las propiedades de un estímulo condicionado, va adquiriendo la capacidad para evocar una respuesta que antes no la evocaba. Al principio los brazaletes no generaban nada. Luego, y esa es la graficación, al principio el brazalete no genera ningún tipo de ansiedad. La primera, pero una vez aparece justo al mismo tiempo que hay un estímulo incondicionado, que es el robo. Luego, cuando aparece solo el brazalete, genera un poquito de ansiedad, pero no demasiado. Pero después de nuevo lo asaltan justo al mismo tiempo que están los brazaletes. Es decir, hay dos apareamientos entre brazalete y ansiedad. A partir de ahí, la mera presentación de los brazaletes dispara ansiedad. Poco a poco va desapareciendo o minimizándose la memoria de miedo. Es decir, se va extinguiendo. Si bien a veces reaparece en toda su intensidad, hay recuperación espontánea. Ahí vemos un poco las diferencias entre condicionamiento clásico y operante. Profe, tengo entendido que eso también puede suceder con cuestiones como palabras, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. La idea es que cualquier tipo de estimulación puede ser fruto de ser apareada, o ser una buena predictora de algo. Sí, claro que sí. El condicionamiento verbal también sucede. Profe, Sí. a mí el año pasado me robaron unos motochorros y es el día de hoy que todavía miro en la tele algún robo de ese tipo y me trae la sensación. Bueno, lamentablemente no lo puse porque sí nomás, sino porque, ojo, lo que voy a decir no te sienta... La generación de fobias tiene que ver un poco con... Hay al menos una partecita de la fobia que tiene que ver con... No quiere decir que vos tengas fobia, por favor, ¿no? Es una respuesta aprendida natural frente a eso, digamos, de miedo. Lamentablemente en algunos casos se genera cuando es intenso, prolongado a lo largo del tiempo, y también en algunos casos cuando hay predisposiciones biológicas. Tenemos mayor tendencia a desarrollar fobia, por ejemplo, a arañas, a serpientes, a ese tipo de fenómenos que capaz tienen que ver con memorias filogenéticas, pero efectivamente, como vos decís, la adquisición al menos de respuestas autonómicas condicionadas es lamentablemente muy común, ¿no? ¿Y qué sentís cuando ves la cosa, digamos? ¿Qué sentimiento sentís? Claro, es que fue todo muy violento encima. Y la ansiedad esa, o que el cuerpo se prepara, viste, que te tira ese chorro de adrenalina, que si te pones todo tenso, bueno, esa sensación. Claro, digamos que una forma más técnica es una respuesta autonómica condicionada. Hay estudios muy interesantes al respecto, los podemos ver en algún momento, por ejemplo, en la medida que también el cuerpo, como vos decís, se prepara frente a otras cosas. Por ejemplo, la gente que se autoadministra sustancias como heroína o cocaína, también desarrolla respuestas condicionadas frente a la parafernalia asociada a la sustancia. Esto se ha estudiado mucho en el caso de la heroína. La heroína genera una marcada hipotermia, que puede ser muy peligrosa. Sin embargo, la gente que se administra usualmente heroína puede consumir cantidades importantes de heroína que serían letales para alguna gente que nunca lo hace. ¿Por qué? Porque desarrolla una respuesta condicionada que cuando empieza a preparar toda la heroína, empieza a desarrollar una hipertermia. ¿Se entiende? Una especie de fiebre condicionada. ¿Qué es lo que hace? Prepara para que luego cuando tome la droga no le cause esta alteración térmica. Esto se ha estudiado mucho. ¿Por qué? Porque gente que consumió accidentalmente una cantidad elevada de heroína y no creía que iba a consumir heroína, sino creía que iba a consumir otra cosa, esa respuesta condicionada no existió y por lo tanto tuvo serios problemas fisiológicos. ¿Se entiende esto? Esa puede ser una causa de la sobredosis, ¿no? De consumir en un horario que no es el habitual. Exacto. Bueno, claro, también está... No sé si lo de la hora es tan clásico, pero sí lo de la jeringuilla, la gente, eso está estudiado que funciona como respuestas condicionadas. Lo de la hora puede ser también. Claro, el momento que hace. Bueno, ¿quedó clara la diferencia entre clásico y operante? Porque vamos a pasar a un ejercicio en que vamos a ir a un pasito más.
Vamos a dar 2 ejemplos donde no queda claro si es clásico o operante. Así que si tienen dudas, es el momento. No, profe, por mí quedó claro. ¿Alguien más? Profe, una consulta. Sí, claro. Con el tema de la heroína, por ejemplo, ¿se produce solamente esa reacción de calor y especie de fiebre en el cuerpo solamente a una persona que lo consumió antes, ¿no? O sea, una Claro. persona que por más que sepa que lo va a consumir, si lo consume por primera vez, el cuerpo no está preparado. Exactamente. Bueno. Voy a tomar lamentablemente el ejemplo del compañero, ¿sí? Que lo asaltaron. Es como si yo te dijera, a ver, imagínate que te van a asaltar, pero nunca en tu vida te pasó. Vos te lo imaginás y capaz que la mera imaginación de un evento emocionalmente relevante puede ser suficiente para generarte algún tipo de malestar, ¿me entendés? Pero no te puede generar la misma sensación de malestar que a alguien que, como lamentablemente al compañero, lo experimentó directamente. Él tuvo el apareamiento entre ver a esta gente, qué sé yo, y la violencia. Ni que hablar si esto se repite muchas veces, como fue el ejemplo que yo puse, ¿se entiende? Por lo tanto, el mero ponerse en el lugar del otro puede generar algún tipo de sensación análoga a eso. Sin embargo, esta fuerte respuesta autonómica, este rayo de adrenalina que mencionó el compañero, y ni que hablar, estos cambios fisiológicos asociados que preparan para el estado inducido por la droga, solamente se derivan de la exposición previa. Gracias. Por favor. Bueno, ahí está la Profe, una pregunta. pregunta. Dígame. En el caso de las terapias que trabajan las fobias, que se basan en la extinción, ¿puede entonces en algunos casos volver de todas maneras la sensación? Muy buena pregunta. ¿Cuál es su nombre, compañera? Raimi. ¿Raimi? Sí. Raimi. A ver si lo traje a colación. Si acá está, si no lo debo tener en el otro. Chin, 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 chin. Probablemente en el otro, acá, en el del teórico. Espero que lo haya puesto. Estaba. No me diga que no lo puse. Bueno, lo encontramos en un segundo, ¿sí, no? Estaba la referencia al famoso trabajo de. Lo tengo que haber puesto. Lo debo tener aquí en la clase teórica, probablemente. Espero que lo tenga ahí. ¿O no? No. El trabajo clásico de Reiner. Hay un trabajo clásico que muestra cómo se da el primer trabajo, la terapia de desensibilización sistemática. La terapia de desensibilización sistemática es una terapia que intenta exponer en forma controlada los estímulos fóbicos para de esa manera poco a poco realizar una extinción de la misma. Pero efectivamente, cada tanto se encuentra con el obstáculo de una cierta recuperación espontánea, que coincide, ¿no?, con el hecho de que poco a poco la exposición repetida en un contexto relajado y en un contexto terapéutico va generando cada vez menor respuesta al estímulo fóbico. Pero, ¿por qué te quería traer este estudio? Es uno de los primeros estudios que dio pie a la terapia de desensibilización sistemática y muestra, por ejemplo, es de un niño, el niño Peter, que le tenía fobia a los estímulos blancos. Y vos veías en el gráfico cómo poco a poco Peter iba teniendo cada vez menos miedo a los estímulos blancos debido a la exposición repetida, ¿no?, a la desensibilización. Pero en un momento, por ejemplo, cuando Peter va a la terapia, cuando se baja del taxi, hay un perro blanco que lo tira al suelo, perro callejero. ¿Y eso qué genera? Una recuperación espontánea. ¿Se entiende? Entonces ahí ves un poco las cosas. Carlos hizo una pregunta, Carlos Rigoni. Sí, Carlos. Decime. ¿Yo? Sí, yo quería preguntar si el ataque de pánico se puede también encuadrar en alguno de estos conceptos. Creería que no. Yo en absoluto yo no soy ni terapeuta, no soy psicólogo clínico, nunca hice psicología clínica, así que todo lo que yo diga respecto a eso, tómelo con un poquitito de sal, como le llaman, ¿no? Sin embargo, entiendo que no, que los ataques de pánico tienen otra etiología y no necesariamente es un producto de un condicionamiento clásico. ¿Bien? Bien, gracias. No, por favor.
Tenemos poco tiempo, lamentablemente me gustaría quedarme mucho más, pero quiero sí o sí que veamos estas dos cosas. Quiero que me digan si esto que van a ver es condicionamiento clásico u operante. Tenemos una rata. Espera, ¿esta es la que quería mostrar? Sí. No, esto. Ahí está, tenemos una rata. La rata está en una caja y cada vez que toca la palanca y consigue comida. Pero hay un sonido cada tanto, hay sonido, pero al principio ella ni le presta atención al sonido. ¿Sí? Sigue palanqueando de ahí y sigue obteniendo su comida. Palanquea, saca comida, y hay un tu. Palanquea, comida, palanquea, comida. Pero de repente, en un momento, palanquea, comida, suena el sonido, ¿y qué va a pasar? Suena, ella sigue comiendo como sin nada. Y de repente hay una pequeña descarga eléctrica, muy pequeña, ¿eh? Y no es lo suficiente, pero vieron cómo le dejó de comer, ¿verdad? Pasan 10 ensayos exactamente iguales, que cada vez que... Fíjense, después de 10 ensayos iguales al anterior, miren cómo reacciona frente al sonido. Se queda totalmente tiesa y deja de comer. ¿Recuerdan? El shock es muy chiquitito, es como una descarga eléctrica de 0,5 amperes, como una sensación fea que uno tiene. Ahí sonó de nuevo el shock. ¿Qué les parece que está? ¿Eso es condicionamiento clásico? Operante. ¿Por qué operante? Ambos. A ver la persona que dijo ambos. Operante por un lado porque la rata hace la acción, digamos, por la cual recibe el alimento. Ahí lo estamos viendo. Y clásico justamente porque hay un estímulo que antes era neutro y luego se vuelve condicionado. Excelente. ¿Y cuál es ese estímulo que es neutro? Acá es neutro, ¿ves? Al principio ella ni bola le da. Pero luego de que pasan 10 ensayos de apareamiento, cuando ese tipo de apareamiento entre el sonido y el pequeño shock, luego de 10 ensayos, la mera exposición al sonido es suficiente para que se disminuya significativamente la respuesta operante. Eso que acabo de mencionar se llama supresión condicionada. Es una supresión de la conducta operante, pero es condicionada. ¿Por qué? Porque depende de la exposición a un estímulo que predice una situación aversiva. Este es un ejemplo histórico y clásico que lo trabajó este señor que se llama Skinner. Skinner, ¿qué hacía? Le enseñaba a unas palomas a apretar un disco por comida. Y cada vez que la paloma apretaba el disco, hay un pedazo de tinta, una lapicera que va por el papel que se mueve para arriba. Entonces, cuanto más alto está pendiente, quiere decir que la paloma está respondiendo más. ¿Sabes? Pero, cuando le aplica shock, la paloma deja de responder. Y también lo hace cuando le aplica un sonido que antes ha estado pareado al shock. Por lo tanto, hay una supresión de la conducta operante, pero que depende de la exposición a este sonido que estuvo predecido el shock. Por lo tanto, es una interacción aprendizaje clásico y aprendizaje operante. Me voy a retirar, porque ya tenemos todo, con algo de... ustedes conocerán el caso de H.M., que era este señor que tenía un déficit hipocampal y que no podía aprender cosas nuevas, ¿verdad? ¿Cómo se hace para estudiar déficit hipocampales en las ratas? El equivalente, el análogo de la memoria declarativa que podemos ver en una rata es, por ejemplo, que aprenda a nadar en este tanque y moverse hasta esta plataforma que está acá. Al principio, este es un ratón, es muy chiquitito. El ratón no sabe que está la plataforma ahí y le cuesta un montón acercarse hasta eso. Pero después de un montón de veces que yo lo pongo ahí, ¿sí? Después de un montón de veces que yo lo pongo ahí, fíjense qué pasa. Esto es 10 ensayos después que lo pongo en el tacho ese que se llama el laberinto acuático de Morris. No importa en qué parte lo ponga, la rata ya aprendió a dónde está la plataforma. Y va, ¿ven? ¿Se ve ahí? Listo, ya está, terminé, le dice el experimentador, terminé. ¿Qué hizo? Aprendió a moverse. ¿Por qué? Porque hay como claves distales. Puede haber un póster ahí, puede haber una cruz, y ya sabe, no importa en qué parte del tacho la metan, ya sabe cómo llegar hasta la plataforma. Pues bien,
este aprendizaje espacial depende de hipocampo. Si la rata no tiene hipocampo, no puede realizar este aprendizaje. Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahí es un equivalente, un análogo, u homólogo en realidad, de la memoria declarativa dependiente de hipocampo que vemos en humanos y que depende de, ¿cómo se llama la palabra? De hipocampo. Bueno, me encantaría quedarme con ustedes mucho más tiempo y ver preguntas y dudas, pero realmente tengo que finalizar ahora a las 4:30, ¿sí? Todo esto, algunos ejemplos y cosas similares se van a evaluar también en las preguntas, y también les sugiero ver nuevamente los videos y leer nuevamente los artículos. Los artículos son muy sencillos y la idea que tienen es de introducirlo al tema, nada más. Bueno, si tienen dudas o preguntas, me la pueden hacer directamente por el ABP. Estoy más que dispuesto a responder todo lo que tengan por ahí. Les agradezco mucho la atención, espero que les haya gustado y nada, y nos encontramos en las próximas clases, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, profe.